Hello, my dear brothers in Christ. Mis amados hermanos en Cristo, hola. It's my privilege to be among you this weekend. Es un privilegio el que tengo de estar con ustedes este fin de semana. The theme of our conference is encouragements to faithfulness in the gospel ministry. El tema de nuestra conferencia es palabras de ánimo para la fidelidad en el ministerio del Evangelio. Turn your Bibles with me to 2 Timothy chapter 2. Vamos a ir en las Biblias a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2. And our brother's going to read from verses 1 to 13. Entonces yo voy a leer para ustedes segunda a Timoteo 2 del 1 al 13. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Our focus is going to be on verses 8 to 13. El enfoque de la exposición será en el versículo del 8 al 13. But let's work our way up to those verses. Pero vamos a revisar entonces estos versos. After encouraging Timothy in verse 1 to endure hardness, Después de darle ánimo a Timoteo en el versículo 1, diciéndole que se esfuerce, and in verse 2 to train faithful men for the ministry, y el verso 2, en el cual él le dice que debe entrenar a hombres para el ministerio, in verses 3 to 6, en los versos del 3 al 6, Paul employs three images el apóstol Pablo emplea tres imágenes. to illustrate faithfulness in the gospel ministry. Tres imágenes para ilustrar la fidelidad en el ministerio del Evangelio. In verse 4, the first one is that of a soldier. Y la primera la encontramos en el versículo 4 y es la que se refiere a un soldado. That first image illustrates Esa primera imagen nos ilustra how the gospel ministry demands austerity. cómo el ministerio del Evangelio demanda austeridad. Austerity means strictness of conditions or life. Austeridad lo que significa es vivir en unas condiciones estrictas, ¿verdad? Sin excesos. So Paul says, Timothy, Así que el apóstol Pablo le dice, Timoteo, being a faithful minister is like being a soldier. ser un ministro fiel es como ser un soldado. You're not going to have a normal life. No vas a tener una vida normal. If you think it's going to be like a civilian life, Si piensas que eso va a ser como la vida de cualquier civil, you need to think again. debe pensar de nuevo, reconsiderarlo. A soldier has to live a strict life, Un soldado tiene que tener una vida estricta, singularly focused con un enfoque singular,
on carrying out the orders of the one who enlisted him. de llevar o de obedecer las órdenes de aquel que lo tomó por soldado. He cannot be distracted by civilian life or the mundane affairs of life. El ministro no puede estarse distrayendo con las preocupaciones mundanas de la vida cotidiana. He has to be prepared for battle at all times. Tiene que estar preparado para batalla en todo momento. The second image is that of an athlete. La segunda imagen que aparece es la de un atleta. Again, in verse 5, he says, if anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules. En el versículo 5 leímos, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Timothy, there's no cheating in the ministry. Así que le dice, Timoteo, no hay permiso de hacer trampa. What's one of the reasons that an athlete might be tempted to cheat? ¿Y cuáles podrían ser unas razones de las que un atleta se sienta tentado a hacer trampa? He doesn't want to put in the time and energy required to win fairly. No tiene la disposición de tomar el tiempo de entrenamiento necesario To compete according to the rules para competir según las reglas de la disciplina. requires self-discipline. Se requiere eso, An athlete autodisciplina. must be disciplined. Un atleta tiene que ser disciplinado, He has to exercise self-denial tiene que ejercitar la autonegación to stay in top shape para estar en buena forma to win the contest. y para entonces poder ganar la competencia. The third illustration is that of a farmer. La tercera imagen o ilustración tiene que ver, es la de un granjero o sembrador. That's in verse 6. We won't read it again. Y está en el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Farming is exhausting work. La vida del campo, de la agricultura es dura. As it's been said by another, you have to get up early. You have to fight the elements. Usted tiene que levantarse muy temprano y soportar los elementos, es decir, el clima, You have to deal with all kinds of conditions. y soportar todo tipo de condiciones difíciles. Swat the bugs. Wipe the dripping sweat from your brow. Tiene que, bueno, esa expresión no me la sé, pero quitar el sudor de su frente cuando está en la labor. You can't delay. You can't procrastinate. You can't No. put things off. No puede esperarse, no puede posponerlo para después. It requires patience. El labrador necesita paciencia, You have to put in a lot of work now, tiene que trabajar mucho ahora and you have to live with delayed gratification. pensando en esa gratificación o en esa recompensa que vendrá mucho después, Because the fruit doesn't come till much later. porque el fruto viene mucho después. Timothy, ministry requires this kind of exhausting toil and labor. Y eso entonces es lo que le dice Timoteo, el ministerio cristiano del Evangelio requiere esta clase de labor en la que usted va a quedar agotado. What do these three illustrations of the gospel ministry have in common? Entonces, ¿qué tienen en común estas tres ilustraciones que hemos presentado? None of them is an easy way of life. Ninguna de las tres nos habla de una manera de vivir fácil. To be a soldier, an athlete, or a farmer, Ser un soldado, un atleta o un labrador, each requires hard work, cada una de ellas requiere trabajo duro, focus, and unwavering commitment to the task at hand. estar enfocado y una dedicación a la tarea que se le ha encomendado. This is the life to which Timothy's been called. Y esta es la clase de vida a la que Timoteo fue llamado. And it is the life to which every true minister of the gospel is called. Y es la clase de vida a la que cada verdadero ministro de Cristo es llamado. Then notice in verse 7 again what Paul says there. Entonces notemos lo que dice de nuevo el apóstol Pablo en el versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Think deeply about each of these illustrations of gospel ministry. Lo que le dice es, piense profundamente en cada una de estas ilustraciones And think about what they say about gospel ministry and faithfulness in it. y
piense lo que tienen que decirnos estas ilustraciones acerca del ministerio, del evangelio y la fidelidad en el ministerio. I'm sure some of you men come here this weekend from very discouraging church situations. Yo estoy seguro que algunos vienen de situaciones que les tienen desanimados en sus iglesias. And I want to be an encouragement to you. Y yo deseo ser quien les da ánimo. Quiero animarlos. I want you to leave encouraged, to go back and be faithful. Y quiero que salgan llenos de ánimo para seguir siendo fieles. I want you to be that soldier, that athlete, that farmer. Deseo que sea ese atleta, ese soldado y ese labrador. What I love about this passage of Scripture Lo que me encanta de este pasaje de la Escritura is that it supplies the gospel ministry with motives to be faithful. es que le provee al ministro la motivación para entonces mantenerse fiel. Rich and wonderful gospel motives. Y son entonces motivaciones maravillosas basadas en el Evangelio. And in verses 8 to 13, I see 4 such gospel motives. En los versos del 8 al 13 yo veo 4 palabras de ánimo. Consider the first motive. Veamos la primera motivación. Paul encourages Timothy to be a faithful minister El apóstol Pablo anima a Timoteo a ser un ministro fiel, by pointing him to the person of the gospel. mostrándole la persona del Evangelio. Look at what he says in verse 8. Veamos otra vez lo que dice el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. I don't think Paul is fearful that Timothy has literally forgotten Jesus Christ. Yo no creo que realmente el apóstol Pablo tenga temor de que a Timoteo se le olvide Jesucristo. He's exhorting Timothy to focus his attention Lo que está haciendo es diciéndole o exhortando a Timoteo a que tenga su atención enfocada en él and to keep his attention focused on his Savior Jesus Christ. y que mantenga entonces su atención en el Salvador Jesucristo. And he instructs Timothy to remember 2 things specifically about Christ. Y él le instruye que recuerde 2 cosas muy específicas con respecto a nuestro Señor Jesucristo. First, he's the risen Christ. Primero, él es el Cristo resucitado. The tense of the verb risen La forma del tiempo del verbo resucitado means that Jesus Christ, who was raised from the dead in the past, significa que Jesucristo, que se levantó de los muertos en el pasado, remains risen right now. permanece resucitado en el presente. Timothy, focus on Jesus Christ, Timoteo, enfóquese en Jesucristo, the one who is alive right now. aquel que está vivo hoy mismo. But he also wants Timothy to remember that the risen Christ Pero también entonces le recuerda a Timoteo que ese Cristo resucitado is the reigning Christ. es el Cristo que está reinando. When Paul uses that phrase, descendant of David, Cuando el apóstol Pablo usa esa frase that del means, linaje de David, that means that Jesus has ascended into heaven significa que Jesucristo ha ascendido al cielo and sits on the throne y que se ha sentado en el trono in fulfillment of God's promise to David. como el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David. That of his seed he would raise up the Christ. Y esa, la simiente de David, Who would sit upon his throne forever, se ha sentado en su trono para siempre. and of whose kingdom there'll be no end. Y su reino, dice la Escritura, no tendrá fin. Timothy, focus on Jesus Christ, Timoteo, enfóquese en Jesucristo, the one who got up from the dead, el que se levantó de entre los muertos, who is alive right now, el que está vivo ahora mismo, who is ruling and reigning at God's right hand. el que está gobernando y reinando a la diestra del Padre. Now, interestingly, Paul doesn't tell Timothy the reason
De manera interesante, el apóstol Pablo no le dice a Timoteo la razón. why he should focus on Jesus. ¿Por qué tiene que enfocarse en Jesús? He seems to leave it unapplied. Parece que él no está aplicando la enseñanza, But I believe in the context pero yo creo que en el contexto that Paul is making this point, el apóstol Pablo está haciendo este punto, that faithfulness to the gospel ministry is worth it. que la fidelidad en el ministerio del Evangelio vale la pena, Because Jesus Christ, the risen and reigning King, is worthy. porque Jesucristo, el Rey que está gobernando, es digno. If there were no other reason to be faithful, Si no hubiera otra razón para ser fiel, this reason alone would be enough. esta sola razón es suficiente para ser fiel. Jesus Christ, Jesucristo, the risen and reigning King, el Rey que se levantó y que está gobernando, is worthy of our faithfulness. es digno de nuestra fidelidad. He is worthy of everything we give of ourselves in the ministry. Él es digno de todo lo que demos nosotros en el ministerio. All the sacrifices we make, Todo sacrificio que podamos hacer, all the suffering we may endure, todo sufrimiento que tengamos que soportar, He's worth it all if there were no other reason. Él es digno de todo eso, aunque no haya ninguna otra razón. I want you to think with me about something. Ahora quisiera que piensen en esto. I would imagine that for many of us here, Me imagino que para muchos de nosotros aquí, even if we don't know the precise day or hour of our conversion, nosotros posiblemente no sabemos la hora exacta, el día o hora exacta de nuestra conversión. we probably remember the general time frame. Tal vez recordamos de una manera general en la temporada o tiempo que eso sucedió. Or at least the time frame in which we came to have assurance that we were saved by the gospel. Nosotros entonces no podemos tener esa seguridad de cuándo pasó exactamente. You can probably recall those early days of your faith. Excuse me. Oh, I'm sorry. Say it again. You can probably recall those early days of your newfound faith. Lo que sí puede usted recordar es aquellos primeros días cuando usted experimentó fe en Jesucristo. How precious the gospel was to you. Cuán precioso era el Evangelio para usted en aquellos días. How you were struck with that this is real. Cómo usted estaba impactado diciendo, esto es real, Jesus is real. Jesús es real. And the gospel became precious because he became precious. Y el Evangelio se volvió precioso porque Él es precioso. Before you even had a thought about Christian ministry. Y eso mucho antes de que hubiera en nuestra mente idea de alguna vez tener un ministerio. Before you knew much theology. Mucho antes de que usted supiera algo de teología. Before you had a clue what sanctification meant. Antes de que usted tuviera ni la menor pista de lo que significaba la santificación. In all your ignorance as a young Christian, En toda la ignorancia, usted como joven cristiano, this much you knew. esto es lo que sucedía. The risen and reigning Christ had captured your heart. El Cristo resucitado y gobernante había ganado su corazón. He had ravished your soul with his love. Él llenó su alma con su amor. He had won your affections with his grace and mercy. Y Él ganó sus afectos con su gracia y con su misericordia. And all you knew is you just wanted to give everything to him. Y entonces lo único que usted sabía es que usted quería dejarlo todo por Él. Whether you were a grocer or a farmer or a doctor, whatever, you just wanted to spend your life serving him. Lo que sea profesión que usted hubiera tenido, usted quería dejarlo todo por Él. You'd been given spiritual eyes to see his glory. Dios le dio a usted ojos espirituales para que viera su gloria. Isn't it interesting, though, ¿No es interesante that in the demands of weekly gospel ministry, que en los requerimientos o demandas del ministerio we can get our focus off of Jesus Christ? nosotros no tengamos el enfoque en Jesucristo mismo? And our souls get dusty and dry. Y entonces por eso nuestras almas se llegan a secar y a sentirse así, polvorientas.
That's why it's good and wise at times. Por eso es bueno y sabio a veces Maybe to put your sermon notes aside poner esas notas de su sermón a un lado and take up the Bible. y tomar la Biblia Make your way through a gospel account. y leer el relato del Evangelio. Find a good book that focuses exclusively upon Jesus and what he's done for sinners. Buscar un buen libro que se enfoque en Jesucristo, el Salvador de pecadores, And trace again y seguir la pista de nuevo. how he has become the risen and reigning Christ. ¿Cómo es que Él se volvió el Cristo resucitado y reinante? How he came from heaven to earth to save sinners. ¿Cómo vino a salvar desde el cielo? ¿Cómo vino a salvar pecadores? Suffered and died on a Roman cross in obedience to the Father. ¿Cómo sufrió en aquella cruz romana? Not primarily so that you could be a minister, No primeramente para que usted se volviera un ministro, but so that one day you could stand around the throng with multitudes of sinners, sino para que usted pudiera estar alrededor de aquel trono con una multitud de pecadores también, singing forever, worthy is the Lamb. cantándole por siempre que digno es el Cordero. One thing that can cause your soul to dry up in the ministry Una de las cosas que puede traer resequedad en su alma en el ministerio resulting in discouragement and burnout y que llega a traer desánimo y también estar demasiado exhaustos. is when your ministry becomes all about a cause. All about what? All about a cause. Cuando el ministerio se vuelve todo sobre una causa Rather than being about Christ. en vez de ser Cristo. Dear brothers in Christ, Amados hermanos en Cristo, if you have come here this weekend weary in the work, si usted ha venido para participar este fin de semana y se siente cargado por el trabajo, discouraged, tempted to give up, desanimado y tal vez hasta tentado de renunciar, start by refocusing your attention upon the risen and reigning Christ. comience por una vez volver a enfocar su atención en Él And do so till your heart is filled again with wonder and amazement. y hágalo hasta que usted vuelva a tener ese asombro, Amazement that he had mercy upon your wretched sin-sick soul. asombro de que Él haya tenido misericordia ante pecadores como nosotros, And then wonder of wonders, y la maravilla de maravillas, he's chosen you to be one of his ambassadors que Él le haya escogido para ser uno de sus embajadores, when he could have sent angels to preach his gospel. cuando pudo haber enviado ángeles a predicar su evangelio. Are you struggling with being faithful in the gospel ministry? ¿Está usted luchando con con la fidelidad? ¿Está luchando por ser fiel en el ministerio del evangelio? Then remember Jesus Christ. Entonces recuerde a Jesucristo. The second motivation to faithfulness La segunda motivación para la fidelidad that Paul gives to Timothy is the power of the gospel. que Pablo le da a Timoteo es esta: el poder del evangelio. Do you know the best means to use to get excited about the gospel? ¿Saben cuál es la manera mejor para entusiasmarse con respecto al evangelio? The gospel. El evangelio. The gospel is the best way to get on fire about the gospel. El evangelio es la mejor manera de encenderse Look con again, respecto al evangelio. look again at what Paul says in verse 9. Vayamos otra vez al versículo 9, que dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Paul is hindered from spreading the gospel right now. He's in prison, chained up. En este momento al apóstol Pablo se le está impidiendo predicar el evangelio, está en la prisión, Not far from death. no lejos de la muerte. Now that's a recipe for a depressed preacher.
Y eso creo que todos creeríamos que es la receta para la depresión de cualquier predicador. Not being able to preach. No poder predicar. But the apostle shows no signs of despair or discouragement. Pero aquí el apóstol no parece mostrar ninguna señal de desánimo o de desesperación. And that for two reasons. Y esto es por dos razones. He's not in despair No se ha desesperado because the word of God spreads irresistibly. porque la palabra de Dios se esparce irresistiblemente. He says in the last part of verse 9, but the word of God is not imprisoned. Él dice en la última parte del versículo 9, mas la palabra de Dios no está presa. I love this verse. Me encanta este verso, For Paul is essentially saying, porque el apóstol Pablo está diciendo esencialmente, I'm imprisoned, yo estoy preso, but the word of God is not pero la imprisoned. palabra de Dios no está presa. I'm not able to be on the move. No estoy en este momento capacitado para moverme, I'm confined, estoy aquí confinado, but the word of God is not confined. pero la palabra de Dios no está confinada, It is on the move. está moviéndose. They've stopped me, Ellos me pararon a mí, me detuvieron de la labor, but they can't stop the word of God. pero no pueden detener a la palabra de Dios. My dear brothers, the gospel cannot be chained. Mis amados hermanos, el evangelio no puede ser encadenado. It cannot be stopped. Nadie puede detenerlo And it can't be stopped y no puede ser detenido. because Jesus Christ is risen and reigning. Por eso, porque Jesucristo ha resucitado y está reinando. The Great Commission does not begin La gran comisión no comienza con with go and make disciples. ir y hacer discípulos, It begins with this. sino que comienza con esta declaración. The risen Christ declaring, El Cristo resucitado declara lo siguiente: all authority has been given to me in heaven and on earth. toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Psalm 110 says that the risen Christ El Salmo 110 habla del Cristo reinante is ruling in the midst of his y enemies. dice que Él gobierna en medio de sus enemigos. He can direct his gospel to go anywhere in the world he chooses. Él puede dirigir el evangelio a cualquier parte del mundo que Él lo decida. There are no boundaries King Jesus has to observe. No hay límites para lo que el Rey Jesús puede hacer. As another has said, Y como alguien también dijo, there's no such thing as a closed country to Jesus. no hay tal cosa como un país cerrado a Cristo. He can get his gospel into the ears of any sinner, Él puede enviar su evangelio a los oídos de cualquier pecador, anywhere on earth, en cualquier parte de la tierra, and nothing can stop him from doing it. y nadie le puede impedir que lo haga. Now, none of us is in prison today, Ahora, ninguno de nosotros está en la cárcel hoy, but maybe some of you men feel confined by your ministry. pero algunos de ustedes tal vez pueden sentirse como si estuvieran encarcelados en su ministerio, Confined by its smallness. tal vez encarcelados por la pequeñez. You feel you might as well be in prison. Y usted puede sentir como si de verdad estuviera en prisión, Because that's how it feels. porque así se siente. Perhaps you're struggling with great discouragement because of it. Y tal vez usted está lidiando con un gran desánimo por And causa well, de esto. you think, what am I accomplishing? Y preguntarse, ¿qué he logrado? ¿Qué estoy logrando? Is it even worth me keep going on? ¿Valdrá la pena que yo continúe en esto? But my dear fellow ministers of the gospel, Pero mis amados hermanos, compañeros del Evangelio, please understand, por favor entiendan, the word of God is not bound by the circumstances of your life and ministry. la palabra de Dios no está limitada por nuestras circunstancias. Do not make the mistake No cometan el error of evaluating the impact of your ministry de evaluar el impacto de su ministerio based upon what you observe. basado en lo que usted observa.
Because the Word of God is not bound by your circumstances. Porque la palabra de Dios no está limitada por su ministerio. And the impact of your ministry can go much further than you even know. Y el impacto de su ministerio puede ir más allá de lo que usted pudiera saber o se imagine. You don't know in whose hands your sermon may get into. Uno no sabe hasta dónde va a llegar la palabra. de How su many ministerio. lives it may impact. ¿Cuántas vidas pudiera usted impactar? Because King Jesus can direct it anywhere he wants it to go. Porque el Rey Jesús puede dirigir ese ministerio, esa palabra, donde quiera que Él lo desee. Maybe he doesn't show us the full extent of our ministries. Y tal vez decida no mostrarnos a nosotros en su plenitud esa extensión del ministerio, To keep us humble. de lo que Él está haciendo para mantenernos a nosotros humildes. The Word of God spreads irresistibly. Pero la palabra de Dios se esparce, corre de manera irresistible. But note that Paul also adds Pero notemos que el apóstol Pablo también agrega the Word of God saves irresistibly. que la palabra de Dios salva de manera irresistible. Look at verse 10 again. Veamos de nuevo el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Contrary to what people may think, Muy contrario a lo que la gente pudiera pensar, the doctrine of election does not kill evangelistic passion. la doctrina de la elección no mata la evangelización. It fuels zeal for evangelism and mission. Más bien lo que hace es echar combustible a la pasión evangelística It provides us with hope and with confidence. y nos da esperanza y confianza, For it presents us with a big God, porque nos presenta un Dios grande, one who is not sitting up in heaven wringing his hands, uno que no está sentado en los cielos haciendo eso como ansioso, trying to figure out what he's going to do next to get people to accept his son. pensando qué va a hacer si la gente acepta a su Hijo Jesucristo o no. He's the God who sits on the throne, Él es el Dios que está sentado en su trono, who works all things after the counsel of his own will, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad who has chosen to save a multitude of sinners, y que ha escogido salvar a una multitud de pecadores, who has not only made their salvation possible, que no solamente ha hecho que la salvación sea posible para ellos, but has infallibly secured their salvation sino que ha asegurado de manera infalible la salvación para ellos in the redemptive work of his son. por medio de la obra redentora de su Hijo. Not one of his elect Ni uno solo de sus elegidos will taste an ounce of the eternal wrath and judgment of God. tendrá que soportar ni una onza de la ira y del juicio eterno. And in due time in their life history, Y en el tiempo apropiado en la historia, the risen and reigning Christ will make sure his gospel gets to them. el Cristo ascendido y gobernante hará llegar su evangelio a aquellos que Él ha elegido. And by the work of the Holy Spirit will overcome their rebellious Y hearts. por la obra del Espíritu Santo, Él va a poder conquistar esos corazones. So that in the language of the 1689 Baptist Confession, Así que en el lenguaje de la Confesión Bautista de 1689, they come most freely, ellos vienen libremente being made willing by his grace. y por su gracia han sido hechos desear esa And salvación. by his grace, he preserves each one of them unto his heavenly kingdom. Y por su gracia, Él preserva a cada uno de ellos en su reino celestial. So that they will, in Paul's language in our text, Así que eso ellos lo harán, según lo que vemos aquí en el texto, obtain eternal glory in Christ Jesus. para que obtengan la salvación. The doctrine of election lit the fuse of evangelistic fire in Paul's heart. La doctrina de la elección es lo que enciende el fuego evangelístico en el corazón del apóstol Pablo, So that he was willing to suffer that they might be saved. al punto que dice que está dispuesto a sufrir penalidades
Now, he's not suggesting that some of the elect might not be saved. Y él no está como sugiriendo de que algunos de los elegidos no vayan a ser salvos So that he has to work extra hard to help God out. y que por eso él tiene que trabajar extra para lograrlo. Rather, he understood En vez de eso, él entendió that the God who ordained the end, the salvation of the elect, que el Dios que designó aquel fin, que ordenó el fin, also ordained the means by which they would be saved. también ordenó los medios por los cuales él va a obtener el fin que se propuso. And one of those means is this: Y uno de esos medios es este, the proclamation of the gospel by faithful men, la proclamación del Evangelio por medio de hombres fieles, willing to sacrifice and suffer whatever is necessary dispuestos a sacrificar y a sufrir lo que sea necesario, to get the gospel to them that they might be saved. con tal de hacer llegar el Evangelio a aquellos que van a ser salvos. The doctrine of election motivated Paul to suffer for the gospel. La doctrina de la elección le sirvió de motivación al apóstol Pablo para sufrir It was to do so for Timothy. y hizo eso por Timoteo también. And my dear fellow ministers, it should do the same for us. Y mis amados hermanos, también puede hacer eso mismo en nosotros. It should encourage us. Debería darnos ánimo. How so? ¿De qué manera? Because I believe Paul, we could interpret Paul and apply Paul to be saying this. Porque el apóstol Pablo lo que quiere decir es lo siguiente, None of his suffering for the sake of the gospel was in vain. que ninguno de los sufrimientos por causa de los elegidos es en vano. All of it was woven together in God's plan Todo está entretejido en el plan soberano de Dios, to save sinners, to save the elect. de salvar a los pecadores, a los elegidos. I want to encourage you this evening. Quisiera animarlos esta noche. Some of you may be suffering in the ministry right now tonight. Algunos de ustedes pueden estar sufriendo en el ministerio ahora mismo For your faithfulness to Christ and his gospel. por su fidelidad en el Evangelio de Cristo, It is not in vain. pero no es en vano. All the hardships you endure in the gospel ministry, Todas las cosas que hay que sufrir en el ministerio del Evangelio it's for the sake of the elect. es por causa de los elegidos. It's all being worked together somehow in God's mysterious plan. En el plan misterioso de Dios todo está entretejido y trabajando junto. You may not understand it now, Puede ser que usted no lo entienda en este momento, but take it by faith as motivation for faithfulness. pero tómelo por fe como una motivación para mantenerse fiel. And that's part of the glory of it. Y esto es parte de la gloria. The surprising ways Las maneras tan sorprendentes God uses our suffering as ministers en que Dios usa el sufrimiento que nosotros pasamos en el ministerio to advance the gospel. para avanzar el Evangelio. You remember what Paul said to the Philippians? ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo a los filipenses? We won't turn there, but in Philippians 1, No vamos a ir ahí, pero está en Filipenses capítulo 1. he says that his imprisonment Él dice, yo estoy encarcelado, turned out for the furtherance of the gospel. pero eso ha servido más bien para el progreso del Evangelio. What a revolution would take place in our ministries ¿Qué revolución tendrá que pasar en nuestros ministerios? if every time we faced hardship, Si cada vez que nosotros enfrentamos tribulación o problemas, our first response would be, nuestra primera respuesta fuera, I wonder how the Lord is going to use this me pregunto cómo el Señor va a usar esto to further the gospel and save the elect. para el avance del Evangelio y salvación de los elegidos. Be encouraged to faithfulness by the power of the gospel. Así que tomen ánimo en el poder del Evangelio. Thirdly, Tercero, Paul encourages Timothy to be a faithful gospel minister. el apóstol Pablo anima a Timoteo a ser un fiel ministro del Evangelio By reminding him of the promises of the gospel. al recordarle las promesas del Evangelio. In verses 11 to 13, En los
versículos del 11 al 13, we have one of those faithful sayings of the early church. nosotros tenemos una de estas, de los que pudiéramos decir, de los dichos famosos de la iglesia antigua. Those little creedal statements Son sentencias como un credo, ¿verdad? Como una cápsula de nuestra fe, that express central Christian doctrines. que expresa las doctrinas esenciales del cristianismo. And the first part of this faithful saying conveys two gospel promises. Y la primera promesa es la que habla de la promesa de nuestra resurrección. The first promise is the promise of our resurrection. Esa es la primera promesa, la de nuestra resurrección. Verse 11. En el versículo 11 leemos, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Now, verse 11 is probably the most challenging part of the whole text. Este es el versículo que trae más reto de todos, Because it could be interpreted in one of two ways, porque pudiera interpretarse en dos maneras, or perhaps both. o en las dos maneras a la vez. Paul could be pointing to the ultimate price that Timothy could pay as a minister of the gospel. El apóstol Pablo pudiera estar apuntando al premio final que Timoteo pudiera potencialmente dar, Martyrdom. que sería el martirio. So, if so, Paul is saying, Timothy, Y si tomamos ese punto, sería como que el apóstol Pablo dice lo siguiente: Timoteo, if you were to die in the path of faithfulness as a gospel minister, si es que si se va a morir en el camino de la fidelidad, you'll die in union with Christ. usted morirá en unión con Cristo You'll rise again in union with Christ on the Y- last day. y se levantará, resucitará en el día final en unión con Cristo también. Or it could be interpreted O pudiera darse esta otra interpretación, as Paul reminding Timothy of the truth of Romans 6. que el apóstol Pablo le esté recordando a Timoteo lo que dice Romanos capítulo 6, That at conversion the believer dies to the reigning power of sin, que en la conversión el creyente muere al pecado y se levanta de nuevo, and rises with Christ to walk in newness of life. resucitado con Cristo a una vida nueva. Perhaps maybe he's speaking of both. Y tal vez el apóstol Pablo está hablando de ambas cosas. But we don't have time to sort all that out this evening necessarily. Y no tenemos el tiempo para resolver el dilema. So I'll focus on what is clear in the text in Así verse que 12. me voy a enfocar en lo que sí es claro en el texto y en el versículo, en la primera parte del versículo 12, The promise of our reward. la promesa que hace el Señor. The first part of verse 12. If we endure, La primera parte del versículo 12 dice, si sufrimos, we will also reign with him. también reinaremos con Él. Paul is clearly pointing Timothy to the future. De manera clara, el apóstol Pablo está apuntando a Timoteo hacia el futuro. And he's saying, Timothy, if you endure to the end faithfully, no matter what it costs you, Timoteo, si usted soporta hasta el final, no importa lo que pase, you will reign with Christ forever in glory. reinarás con Cristo en gloria y para siempre. How many men here this evening, ¿Cuántos hombres aquí esta noche, pastors, ministers, pastores, ministros, how many of your ministries have turned out cuántos de sus ministerios exactly as you envisioned when you first started? han sido exactamente como usted hubiera querido desde el principio? I would guess that all of us had some expectations. Yo supongo que cada uno de nosotros tenía algunas expectativas al iniciar el ministerio, For what would become of our ministries. de cómo sería, en qué pararía nuestro ministerio. And probably many of those expectations Y probablemente muchas de esas expectativas have died and long been since buried. se han muerto antes y ya están enterradas. I'm not saying we haven't had ministries that have been blessed to some degree, No estoy diciendo que no tengamos ministerios que no hayan sido bendecidos en alguna medida, or that we haven't enjoyed fruit from our ministries. pero hemos podido disfrutar el fruto del ministerio. But how many of us thought we would be the next Spurgeon?
¿Cuántos de nosotros pensó que íbamos a ser el siguiente Spurgeon? We haven't experienced the fruit like we thought we would. Nosotros deseábamos o teníamos una expectativa de fruto, But let's be honest, this can cause great discouragement, pero seamos honestos, esto puede traer desánimo, which can result in retreating into a survival mode in our ministries. lo cual nos puede llevar a entrar en un modo de simplemente supervivencia en el ministerio, Where we're happy to just get through the week and get the sermon done. donde nada más nos contentamos con salir con la semana y dar el sermón del dominical, Content to just get by. contentos con solo eso, pasarlo. That's just why we need this motivation that Paul gives Timothy. Y por eso es que necesitamos esta motivación que Pablo da a Timoteo. We need to focus on the eternal reward that's before us. Necesitamos enfocarnos en la promesa If we eterna. endure in faithfulness to the end, Que si nosotros sufrimos y soportamos hasta el final, we will reign with Christ. reinaremos con Cristo. Now, Paul is not suggesting that a true believer won't be faithful to the end. Ahora, el apóstol Pablo no está sugiriendo que un verdadero cristiano no vaya a ser fiel hasta el final, The true believer will be faithful to the end. porque el verdadero creyente sí va a perseverar hasta el final, But the true believer must be faithful to the end. pero el verdadero creyente tiene que soportar y perseverar hasta el final. For the gospel minister, Por el ministerio del Evangelio, a large part of his perseverance to the end gran parte de esto es la perseverancia hasta el final. is faithfulness in his calling as a minister. Y se refiere a la fidelidad en su llamado al ministerio del Evangelio. Certainly, this is what Paul has in mind Esto ciertamente es lo que tenía el apóstol Pablo en mente when in 1 Timothy 4:16 he says this. cuando en 1 a Timoteo 4:16 dice lo siguiente: Pay close attention to yourself and to your teaching. ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Persevere in these things. persevera en ello, For as you do this, porque haciendo esto you will ensure salvation both for yourself te salvarás a ti mismo and for those who hear you. y a los que te oyeren. He's not saying that we earn our salvation by faithfulness, No está diciendo que nosotros ganamos nuestra salvación por but the perseverar, way to the reward is the path of faithfulness. pero el camino a la recompensa es el camino de la fidelidad. So this is not just a matter of more or fewer crowns at the judgment. No, así que esto no se trata de más o menos coronas en el tribunal de Cristo. It's a matter of heaven or hell. Es un asunto de cielo o infierno. Project yourself forward to that great and final day. Tratemos de proyectarnos cada uno de nosotros a aquel gran día final. You've been faithful as a gospel minister. Usted ha sido fiel como ministro del Evangelio You're worn out and placed in the grave. y ahora usted está gastado y llegó a la tumba Now you're raised from the dead and you're standing before your king. y ahora es levantado de la tumba y está frente al rey. And imagine at that point looking back over your ministry. Y en ese momento usted imagínese que vuelve su vista a ver lo que fue su ministerio pasado. Do you think at that moment that you'll have any regrets? ¿Piensa usted que en aquel momento usted tendrá algunas cosas de que arrepentirse? For the sacrifices you made for your king? Es decir, lamentar tal vez sacrificios que hizo por Cristo. Do you think that you will say to yourself, I wished I hadn't worked so hard? ¿Piensa usted que en aquel día usted dirá, ay, me gustaría no haberme esforzado tanto? I wished I hadn't given so much up for the gospel. No, me gustaría no haber dado tanto por el Evangelio. I wish I'd have spent more time taking it easy. Yo quisiera, me gustaría haber tomado más tiempo para llevar las cosas con calma. Hypothetically, let's say you were to labor for the rest of your days. Hipotéticamente, pensemos que usted va a trabajar por el fin de lo que le queda de años With little to no gospel fruit.
sin ver, o sea, viendo muy poquito o tal vez nada de fruto en su labor en el Evangelio. it'd still be worth it to endure to the end. Y sin embargo, aún así vale la pena hacerlo, Because it will be worth it to have his smile porque vale la pena and not his mirar frown. aquella sonrisa And not his frown. y no su desaprobación, Which brings us fourthly and finally, lo que nos to lleva al final Paul motivates Timothy with the pressure of the gospel. el número 4 es que el apóstol Pablo motiva a Timoteo con la presión del Evangelio. He says at the end of verse 12, if we deny him, he will also deny us. Dice en el versículo, en la parte final del versículo 12 y 13, si nosotros le negáremos, él también nos negará. At verse 13, if we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. Y el versículo 13, si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. That's pressure from Christ's frown. Esto es presión de parte del, que pudiéramos decir, de la desaprobación de Cristo. Timothy, if you pull back in fear, Le dice, Timoteo, si usted retrocede por miedo, you give up in discouragement and run away from your calling, si usted se rinde por desanimado y abandona, you've denied Christ, habrá negado a Cristo. and he will deny you at the judgment before the Father. Y Él lo negará a usted en el día del juicio final. Not that you will have lost your salvation. No que usted habrá perdido su salvación, You will show that the root of the matter was never in you. lo que mostrará es que la raíz del asunto, lo verdadero de esto, nunca estuvo en realidad en usted. And he also speaks of the pressure of Christ's faithfulness. Ahora bien, también habla de la presión de la fidelidad de Cristo. When he says, if we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. Cuando Él dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, que no puede negarse a sí mismo, Evidently, some interpret that to mean algunos interpretan esto, that Christ will be faithful to the believer que Cristo será fiel al creyente, who is sometimes unfaithful to him, el creyente que a veces es infiel a Cristo. such as in the case of Peter when he denied knowing Christ. Por ejemplo, cuando Pedro negó a Cristo, Christ remained faithful to Peter. Cristo permaneció fiel a Pedro. I don't interpret it that way. Pero yo no lo interpreto de esta manera. Given the immediate context, Por causa del contexto inmediato, since this follows the warning in verse 12, at the end of verse 12, después de esta advertencia al final del versículo 12, I think it means that Christ is as faithful to his warnings as he Okay. is to his promises. lo que yo veo es que Cristo es tan fiel a sus advertencias como Cristo es fiel a sus promesas. He is faithful to his warning that if we give up, Es fiel a su advertencia de que si nosotros he will be faithful to his warning if we give up. sí, que Él va a ser fiel a esa advertencia que Él hizo al día final. His warning that he will deny us. La advertencia de que Él iba a negar a los que lo negaran. You say that's a fear-based motive. Y pudiera entonces pensar en este momento, bueno, esta es una motivación en base a miedo, Indeed it is. y así es. But listen closely. Pero escuchen atentamente, It is the fear that delivers from all other fear. es la clase de temor, es el temor que nos libra de los demás temores. It is the gracious fear in a gracious heart. Es el temor de la gracia en el corazón que ha recibido la gracia, Which says, I would rather face the frown of the world all my days que dice algo como esto: prefiero tener la desaprobación del mundo than to face his frown on the last day. que en aquel final día tener el rostro de desaprobación de Cristo. I don't know if the story I'm about to tell you is a true story, but it makes the point. Yo voy a decirles una historia que no sé si es cierto, pero les voy a contar porque sirve para enfatizar este punto. I may not remember all the details exactly. Y tampoco, puede que no recuerde los detalles de manera exacta. It's the story of a violinist Es una historia de un violinista
An excellent violinist who puts on a recital. que era un excelente violinista y que está dando un recital He puts on an amazing performance. y da un excelente concierto. There's a standing ovation. La gente se levanta a ovacionarlo The violinist runs off the stage and hides behind a curtain. y el violinista va detrás del escenario y se oculta detrás de las cortinas And someone finds him there crying. y alguien se encuentra con el violinista llorando He says, "What's wrong?" y le pregunta, He says, ¿Qué- "I qué- failed." qué ocurre? He says, I failed. y él dice, yo he fallado, he fallado. The man says, "No, look out there. The people loved you." Y dice, no, vaya y mire a la gente, que la gente está de pie aplaudiendo. They're standing and they're clapping. Están de pie aplaudiéndote. The violinist says, "Not all of them." Y el violinista les dice, no todos. You see that man sitting in his chair over there? Ve a aquel hombre que está sentado allá en una silla. He's not clapping. Ese no está aplaudiendo. The person says to the violinist, Y entonces la persona esa que está, bueno, la identifica, el que tiene los anteojos de tal manera. "You're talking about that man sitting there dressed in rags? Ese que está mal vestido ahí, Who is he? ¿quién es ese? Don't worry about him. Look at all the other people." No se preocupe por ese que no está levantado y aplaudiendo. Mira a todos los demás. The violinist says, "You don't understand. Y el violinista responde, usted no entiende. He's my teacher." Ese es mi maestro. Men, it doesn't matter if we have the whole world's applause. Hombres, no vale la pena si todo el mundo, If we have Aplaude. Christ's frown. si nosotros tenemos la desaprobación de Cristo. But if we have his smile at the judgment, Pero si tenemos su sonrisa en el día final, it won't matter if anyone in the world's clapping for us. no importa si nadie más en el mundo está aplaudiendo. Remember Jesus Christ. Recuerden a Jesucristo. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, we feel our weakness. Señor Jesús, nosotros sentimos nuestra debilidad. We sense our unfaithfulness. Nosotros reconocemos nuestra infidelidad And we pray you'd make us more faithful. y pedimos que nos hagas más fieles. Keep us faithful to the end, we pray. Manténnos fieles hasta el final, te lo rogamos. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesucristo, amén.